Buenas a todos, me llamo José Manuel Aznar, soy diseñador de coches profesional y en este vídeo os voy a enseñar por qué este pincel que estoy utilizando mucho últimamente es el mejor que podéis utilizar vosotros para promover vuestra creatividad, porque da lugar a un montón de ideas que no teníais pensadas, pero que ya veréis cómo os salen mucho más sencillas con este pincel, aparte de que el estilo es muy chulo, es muy artístico y bastante fresco, la verdad. Además de este pincel, que es el que utilizo pues, para generar conceptos normalmente, también os quiero enseñar luego uno que es un poco más imitación de lápiz, ¿vale? De boceteado más clásico, que también viene muy bien para pues, dibujos simplemente a línea, porque este que os voy a enseñar primero y que luego os enseñaré cómo podéis hacerlo vosotros mismos, que ya veréis que es muy sencillo, os lo enseño paso a paso. Este, como digo, es interesante pero a nivel de manchas, no es tanto a delineado, sino simplemente vas manchando el dibujo y te van apareciendo formas y con eso te ayuda a la creatividad. Y es muy interesante para todos los diseñadores, en concreto diseñadores de productos sobre todo, y bueno, en mi caso diseñador de automóviles también. Y al final del vídeo os diré una cosa que si habéis llegado a este vídeo es porque os interesa este tema y probablemente os interese también la sorpresita que os voy a dejar. Así que bueno, con esta técnica, con este pincel, podéis hacer ilustraciones como estas que estáis viendo aquí. Una forma de explorar volúmenes que es muy interesante, en este caso con el lateral de un coche que estamos haciendo en directo en la plataforma morada, que no puedo decir el nombre porque a YouTube no le gusta, pero bueno, todos sabéis cuál es, empieza por T. Seguidme como The Cyber Academia si queréis participar en el diseño. Pero bueno, esto me sirve simplemente para mostraros cómo hemos trabajado. Ya veis aquí el tipo de manchas, son líneas rectas que se cortan y que generan volúmenes como estos. Aquí veis que no solo vamos a utilizar este pincel, que os lo demuestro así rápidamente cómo funciona. Veis el tipo de pincel tiene cierta transparencia, que ahora os voy a enseñar a configurarla. Veis que tiene algún tipo de degradado porque esto es porque lo he combinado con una goma suave, ¿vale? Una goma blanda. Combinando estos dos, una goma blanda con el pincel duro y vertical y finito, ya veréis los resultados. Vamos a probar aquí lo que os estoy comentando. Yo la forma que tengo de trabajar es primero manchas muy poco definidas, porque esta la gracia es que cuanto menos presionáis, más transparente es el pincel y cuanto más presionáis, más opaco es. Entonces la gracia es que se vayan superponiendo las capas. Vais haciendo así líneas, trazos largos, vais haciendo manchas, oscureciéndolas. Y luego que no os gusta, pues pilláis con la tecla Alt, pilláis el color blanco por ejemplo del fondo y vais dibujando encima. Que volvéis a querer dibujar de negro y más pequeño, pues lo hacéis un poquito más pequeño. Y así vais generando bastantes volúmenes interesantes, que para diseño de productos, ya repito, es muy buena idea. Porque muchas de estas líneas no salen exactamente por donde queréis que salgan, y sin embargo eso ayuda a generar ideas que de otra forma no se os hubiera ocurrido, porque os salen sin querer realmente. Veis, ahora por ejemplo estoy haciendo esto y quizás no se me habría ocurrido que la parte baja de la sombra del coche viniera por aquí. Como en el caso de, por ejemplo, este dibujo, que veis que la parte negra empieza por aquí arriba y baja hacia aquí abajo, luego sube y ahora pues aquí puedo pillar blanco. Y veis, en este caso este brillo era muy blandito y ahora lo he hecho más afilado, pues a lo mejor tiene sentido que sean estas dos líneas paralelas. Pues vamos a hacer que esta línea sea más dura y paralela a la de arriba y así vamos. ¿Veis? Esta sería la dinámica. Y luego esto también podéis combinarlo con un pincel blandito. No abusar mucho porque es verdad que es fácil que quede bastante sucio el dibujo si lo usamos mucho. Pero ya veis cuál es la forma de trabajar. Y así pues estamos editando un dibujo que, bueno, pues vamos generando ideas nuevas. ¿Cómo se configura? ¿Qué es lo que os interesa a vosotros? Voy a ponerlo aquí, que es este de aquí. Y ya veis el propio dibujo como es. Es como un círculo muy achatadito. Si vamos aquí a este icono, que es donde permite editar todas las características de este pincel, vemos las dos cositas que tiene. Tiene uno en transferencia y otro en suavizar, pero primero vamos a la principal, que es la forma de la punta del pincel, que es lo que tenemos aquí arriba. Y como veis, tiene el ángulo que lo podéis cambiar todo lo que queráis, lo podéis cambiar, ves, moviendo esta flechita, que esto ya es a vuestro gusto, yo lo pongo casi vertical siempre. Y la redondez podéis poner más o menos en función de si queréis 100% redondo o más finito. La gracia de este pincel, que ahora veréis por qué, me gusta que esté totalmente vertical, en este caso un 16% de redondez, vais a poner un poquito más o un poquito menos, como veis aquí. Dureza 100%, siempre, no quiero que esté difuminado de ningún tipo. Y el espaciado ya sabéis que es
el espaciado entre cada uno de los pinceles, ¿veis? Como en este caso parece un pespunte, y la gracia es que esté lo más parecido a cero. Lo que pasa es que cero hace una infinidad de líneas, y si vuestro ordenador no es muy potente, puede ser que se ralentice. Entonces yo recomiendo ponerlo pues en 5 o 6%, que sigue pareciendo uniforme, ¿veis? Parece como antes, que estaba en 1%, pero no tiene tanta carga con el ordenador. Así que bueno, yo eso os lo recomiendo. Vamos a pasar al ajuste de transferencia, en este caso presión de pluma, aquí en variación de opacidad, porque lo que queremos es esto, que cuanto más flojito le demos, más translúcido sea y más opaco sea cuanto más apretemos. Por todo esto que os estoy comentando de que se vayan sobreponiendo capas, se generan volúmenes aleatorios, es algo muy interesante. Entonces eso es importante, y luego el suavizar. Es importante que lo cliquéis porque así tenemos activa esta opción aquí arriba, que es de los nuevos Photoshop. Creo que de los antiguos no está, creo que de CS6 para abajo no está disponible, así que lo bueno de este suavizar es que os permite hacer, veis, unas líneas mucho más fluidas, como os va haciendo la media de toda la trazada que habéis hecho, y os hace una línea mucho más suave, porque si lo dejáis al 0%, bueno, yo porque tengo buen pulso, pero veis, si lo dejáis al 0% dibuja exactamente por donde queréis, pero si lo dejáis por ejemplo a 100, va con un ligero retraso porque os está haciendo la media, que eso para hacer líneas rectas o curvas muy precisas es súper interesante, porque os ayuda un montón. Pero bueno, de configuración poco más. ¿Y por qué digo que es interesante que tenga esto más finito? Porque aparte de que el estilo es el que queda más chulo y queda más artístico, fijaos algún tipo de zona, como por ejemplo estos faros, los hice así, voy a borrar, ¿vale? Quito el suavizar, que no me interesa. Ah, importante, el flujo no lo suelo poner al 100%, me gusta dejarlo pues 50% más o menos, y este botón que es para tener mejor la presión de la pluma. Entonces mirad lo que he hecho aquí con el faro, poned que no he dibujado un faro, ¿vale? Y ahora quiero dibujarlo. Entonces lo que he hecho es, me giro, roto la vista con la tecla R, y ya veis, en este caso creo que lo voy a hacer con el suavizar, creo que va a quedar mejor. ¿Habéis visto el trazado? Y solo ha sido con un trazador. Es como si fuera un pincel de verdad, que tú presionas más y se hace más grande, y luego cuanto presionas menos se queda más pequeñito. Y me parece que queda un efecto muy interesante. Es verdad que esto es más complicado de usar, porque necesitas ir rotando la vista, ir acostumbrándote al tamaño del pincel en concreto y a la orientación, pero bueno, yo creo que es algo que os recomiendo. Vamos a pasar ahora al pincel 2, que es el que os comentaba que tenía que ser un poco más para línea, un dibujo que imitaba un lápiz, ¿vale? En este caso es este, que luego os comentaré también, que lo voy a hacer un poco grande, para que veáis cuáles son las peculiaridades. ¿Veis el granulado que tiene aquí? Que también cuanto más flojito es más... No es que sea más translúcido, pero como que es menos denso este lápiz, y cuanto más presionamos, más rellena de negro. Es muy regular, y cuando es pequeñito, da bastante sensación de que es un lápiz. Fijaos, ¿veis? Y esto pues para hacer ilustraciones más de caras, o de, bueno, yo voy a dibujar un coche porque es que yo caras últimamente no dibujo y no me apetece hacer el ridículo. Entonces, ya veis el estilo que simula como que el papel está muy granulado. Hay un coche rápido, pero bueno, os estáis haciendo la idea, ¿no? Más o menos. Y es algo que para la gente que le gusta hacer un enfoque, digamos, más artístico de sus ilustraciones, o porque dibuja caras, o simplemente es más un artista que un diseñador, pues este tipo de cosas está bastante bien, y además va a presentar los dibujos como que están mejor. Ya sabéis que si los escaneáis y luego los digitalizáis, los metéis aquí en Photoshop, nunca queda igual, y si los podéis dibujar desde cero aquí va a quedar bastante mejor. Tomad coche, que acabo de dibujar. Qué horrible. Qué horrible. Bueno, os hacéis la idea, ¿no? ¿Cuáles son las características de este pincel? Vamos a verlas. Dinámica de forma. Variación del tamaño con presión de pluma. Importante. Variación del ángulo, para que no sea totalmente uniforme, ¿vale? Y en textura, pues aquí vemos que tiene una textura de estas como de ruido, que hace efecto de papel. Es que tenéis normalmente aquí varias que podéis usar por defecto, y si no, pues os podéis descargar e importarlas aquí, que ya haré otro vídeo más adelante de cómo hacer eso, de cómo personalizar pinceles. Y luego aquí estáis viendo el resto de características, de parámetros que tiene este pincel, y otra vez lo de suavizar activado para poder utilizar esto, porque a nivel de línea sí que es incluso más interesante, porque veis la línea que acabo de hacer. Puedo hacer una curva con una tensión muy chula
y recta, y sin embargo si le quito el suavizar, aquí porque he ido más rápido, bueno, tampoco está tan diferente, pero veis que no es lo mismo. Se va un poquito y ese poquito marca la diferencia al final. Y lo que os quería decir era que, bueno, primero que os suscribierais si os interesa este tipo de contenido, que me dejéis un me gusta, que comentéis qué cosas queréis que suba, sobre todo tema de pinceles, si queréis que os ayude a personalizar pinceles, a técnicas de dibujado, más artísticas o más técnicas. Y lo que os quería decir es que dentro de poco subiré gratuitamente un pack de pinceles hecho por mí, que ya tengo muchos, tengo algunos incluso que son bases de coches hechas pincel para que cliquéis y os aparezca un coche. Entonces tengo un poco de todo, así que os recomiendo, como os he dicho, que os suscribáis para estar atentos a cuando suba ese vídeo y a cuando publique también mi página web, que ahí supongo que es donde colgaré todo el contenido gratuito. Así que bueno, no me enrollo más. Muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.